¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Ya para el Mundo Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de la industria automotriz, pero también de una historia de vida. Está con nosotros Fernando Escatena, que es director financiero y administrativo de una de las automotrices más grandes del mundo, Stellantis Sudamérica. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, muy bien, un placer estar acá con vos para hablar un poco de la industria automotiva, un poco de mi experiencia también de vida. Bueno, no es fácil encontrarte en Córdoba. Finalmente has podido, después de algunas llamadas telefónicas, poder acompañarnos. Bueno, contanos un poquito, Fernando, ¿qué es Stellantis? Bueno, Stellantis claramente es una de las automotrices más grandes del mundo. Nació a partir de la fusión de varias automotrices, Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, que incluyen más de 14 marcas en su portfolio a nivel mundial. Entonces, un player, un jugador muy importante en la industria automotriz en el mundo. Bueno, ¿dónde estás habitualmente Muy bien. residiendo? Una buena pregunta, Luis. Habitualmente estoy en Belo Horizonte, donde está básicamente el head office, la central regional de Stellantis en Sudamérica, pero claramente moviéndome mucho por la región y también un poco por el mundo. Bueno, sos el primer argentino, cordobés en este caso, ya vamos a hablar un poquito de tu historia, en llegar a un cargo de esta envergadura en la región, en una automotriz tan importante. Bueno, no sé en otras automotrices, creo que algunos argentinos Pero sí, sin pero Stellantis. en cordobés sí, creo que sí, que tengo ese orgullo de como cordobés haber llegado a una posición importante en la región y en automotriz así a nivel mundial. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, fue un camino interesante, varios años. Entré en Stellantis en el 2007, en lo que era Fiat Auto Argentina. Bueno, fui pasando por diversas posiciones, siempre en el área de finanzas, primero en Argentina, hasta que me convertí en CFO en el año 2015. Después, en el 2018, me fui a Brasil, a una experiencia regional fuera del país. Ahí acompañé de cerca todo el proceso de fusión de Stellantis y bueno, hace 1 año y medio que tomé esta posición en la región. ¿Qué se siente ser el primero? Digo, porque vas abriendo puertas, ¿no? Digo, incluso hacia adentro de la compañía, de que alguien diga, se puede llegar. Bueno, claramente, por un lado, un orgullo muy grande, personal, pero también creo que una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque uno genera, digamos, un poco expectativa en el resto de las personas y para eso tiene que estar a la altura de la responsabilidad que uno asume. Pero creo que es algo que me gusta, que me divierte, que me motiva ese desafío y también de servir de ejemplo para otro y de abrir puertas, como os decía, de acercar mucho más a Argentina al mundo de esa forma también, y la visión argentina. Claro, quizás desde el interior, ya no digo de Argentina, sino del interior en Sí. Argentina, pensar en que alguien puede llegar a un puesto de relevancia global, quizás lo ves muy lejos, pero digo, con trabajo, esfuerzo, uno puede llegar. Sin duda. Yo creo que en ese sentido valoro mucho, digamos, la política de la empresa, en esa lógica de meritocracia, de premiar al que se esfuerza, al que demuestra que se puede ir mejorando, superándose y caminando de esa forma en su carrera profesional. Entonces, Me voy un poco más sí. atrás. ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿Por qué finanzas? ¿Quién fue Ah, el que te puso un balance enfrente y vos dijiste, esto es lo que me gusta? ok. Bueno, es un camino que se va construyendo. Yo no soy así de eso, que no es que dije nací y voy a ser contador, ¿no? Porque, que es mi título. En realidad siempre me gustaron mucho los números, sí. La matemática siempre fue un poco mi pasión, vamos a decir así. Cuando decidí mi carrera universitaria, le di un perfil un poco más pragmático. En algún momento me imaginaba más en la matemática pura, ¿cierto? FAMAF, ese tipo de cosas. Le di un perfil más pragmático, me convertí en contador. Siempre me gustó mucho el tema de administración financiera, bancos, pero la carrera se va construyendo de a pasos. Entonces yo entré en Pricewaterhouse, la consultora, como auditor. Fui muchos años auditor contable. No es alguien así que le gusta mucho al resto que llegue el auditor, pero fue una buena experiencia. Y a partir de ahí me fue generando mucho la inquietud de entrar a una empresa, de tener la vivencia del negocio por dentro, de participar en las decisiones. Y bueno, salió la oportunidad de FIA en aquel 2007 y fui
creando este camino para llegar hasta acá. ¿Y ahí cómo ingresaste? ¿Como auditor, como control? ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, tuve la suerte, creo, de hacer una evolución que me permitió balancear la experiencia previa con los desafíos nuevos. Yo entré en una posición nueva. Fue el 2007, fue el año donde Stellantis, en ese momento Fiat Auto, volvió con la producción del Siena. Habían sido años difíciles donde había cerrado la planta. Y por una cuestión de ampliar el perímetro, etcétera, tenía la necesidad de crear una figura de jefe, de responsable de contabilidad, Chief Accounting Officer, muy técnico, el responsable de contabilidad y control interno. Y yo con mi experiencia de auditor, de control interno en Price, matché perfecto, encajé justo para esa posición, y así fue como entré y fui luego creando ese camino dentro de Fiat primero, Fiat Chrysler después y Stellantis ahora. ¿Tuviste algún mentor a lo largo de esta carrera? Sí, sin duda, sin duda. En Price, lo voy a nombrar, José Cuadro fue una referencia para mí siempre. Y bueno, quien me contrató en Fiat en aquel momento, que era Antonio Beltramone, que probablemente seguramente lo conoces, sí. Claramente también se convirtió en mi mentor, no solamente en mi jefe, entre comillas, sino claramente en mi mentor. Y después, claramente, en el camino tuve varios, partiendo de personas que, no sé, el propio Antonio Filosa, que hoy es el CEO global de Stellantis, me ayudó mucho en mi crecimiento cuando estuve trabajando con él varios años de cerca, Emanuele Capelano, varias personas que han sido claves en ese crecimiento y en ese desarrollo profesional. Nos vamos a meter de lleno en un ratito en tu rol actual, lo que debe ser encargado de una región en la que tiene sus cimbronazos, acá en la Argentina la inflación, qué difícil debe ser para explicarle a un CEO, esta es la realidad y la idiosincrasia argentina, pero me decías que estás viviendo en Brasil. ¿Cómo estás con tu familia allá? ¿Cómo está esa conexión con Córdoba? ¿Cómo la mantienes? Bueno, la familia está un poco dividida, entonces mis hijos están acá estudiando en Córdoba, Marco, Bruno y Matías, los tres, ya en la facultad los tres están grandes. Janina, mi esposa, está mucho con ellos acá, pero también viajando y acompañándome. Entonces yo claramente viajo con una cierta frecuencia, intento venir lo más seguido posible, por lo menos intento una vez por mes, a veces un poco menos, estar con la familia. Entonces claramente mantengo la conexión con Córdoba, también por el trabajo, sin duda. Córdoba y la Argentina es un mercado muy importante para Stellantis en la región. Entonces la conexión está permanente, no dejo de ser cordobés, tengo Córdoba acá en el corazón y siempre me acompaña. Por este espacio han pasado colegas tuyos, incluso algunos CEO de compañía, en donde si no hubiera sido por el acompañamiento de la familia, quizás esa carrera no hubiera tenido el presente. ¿Cuán importante ha sido el acompañamiento de tu mujer y de tus hijos? No, ha sido todo. O sea, mi esposa, Janina, la verdad que es quien me ayudó a construir mi carrera, no tengo dudas. Es más, si le tuvimos que atribuir un porcentaje, yo pierdo. Ella ha sido siempre... Así son las mujeres, ¿no? Así son las mujeres. Ella ha sido siempre mi motor, ella siempre me impulsó. Entonces, claramente ha sido fundamental y también con un enorme sacrificio profesional para ella cuando nos mudamos a Brasil en el 2018, con toda la familia. Ahora están acá, pero en 2018 fuimos todos, tuvimos varios años, 3, 4 años allá. También ella sacrificando un poco su carrera profesional, que la readaptó y la recreó, entonces ahora está en otro rubro haciendo otras cosas, pero siempre muy activa. Y sin ese acompañamiento claramente no podría haber hecho nada de lo que hice. ¿Vos recordás qué hiciste con tu primer sueldo? Vos sabés que es una buena pregunta, Luis. Me acuerdo el valor, pero no lo voy a decir. Claro, yo te diría que empecé a ahorrar. Tenía un poco de suerte, mi papá me... Pero todavía estaba en casa eras de mi papá. analítico en el momento. Lo que tenés que hacer hoy, ya desde un inicio lo comenzabas a ejecutar. Siempre fui muy racional, sí, sigo siendo. Claramente creo que lo ahorré casi todo pensando en algún viaje que después hice. Entonces, básicamente eso, estaba en casa con mis padres, entonces... te ocupás de los números, ¿no? Que sin lugar a dudas es muy importante. En tu casa, ¿también sos el que se ocupa de llevar los números, las cuentas? ¿Preparamos esto para vacaciones? Es bien dividido, porque mi esposa es contadora. Mi esposa es contadora. Entonces, sinceramente, es un trabajo bien dividido. Diría que 80% ella, 20% yo en casa. ¿Te largás alguna aventura sin presupuesto? ¿Algo que quizás no puedas hacer en tu rol
en tu empresa? Ahí el viaje, el viaje de finanzas es muy difícil. En general soy bastante organizado para esas cosas, lo analizamos bien, los dos tenemos ese perfil. Alguna cosa, improvisamos un poco, vacaciones son vacaciones, viajes son viajes, pero en general bastante organizado. Fernando, si no fueras el director financiero de Stellantis, ¿qué otra cosa hubiera sido? Ah, qué buena pregunta, Luis. Sinceramente, me encanta lo que hago. Esto es una pregunta fácil porque me gusta mucho lo que hago. Bueno, el fútbol es algo que siempre me gustó mucho. Puedo decir que Sí. soy fanático de Belgrano, Luis, perdón. Y cuando estás acá en Córdoba, vas a la cancha. Voy. Estuve ahora, estuve en el último partido que llegué justo. Llegué a las 5 de la tarde, a las 7 estaba en Alberdi. Claramente el fútbol fue algo que siempre me gustó, pero nunca tuve esas dotes así para decir, me imagino que voy a ser jugador de fútbol. Claro, como futbolista, un gran contador. Exacto, perfecto. Pero lo soñaba así, decía, ¿cómo no estar ahí? Bueno, gestionar los números de una automotriz tan importante para toda la región con los vaivenes que tiene Latinoamérica, ¿cómo haces? Bueno, claramente es desafiador, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que la vivencia argentina es una vivencia que genera profesionalmente una fortaleza enorme cuando uno toma posiciones en la región o incluso a nivel global. Es algo demandado porque el mundo se volvió mucho más volátil, más incierto. Y esa incertidumbre, esa volatilidad, claramente nos genera mucho training, mucha práctica para estos escenarios. Claramente yo creo que una de las claves es no apostar all-in, no ir todo para una dirección. Siempre tenemos que acompañar hacia dónde va el mercado, la situación, pero siempre teniendo, digamos, cierta flexibilidad, sabiendo que el contexto puede cambiar. Lo que hoy va para una dirección, mañana va para otra. En eso Argentina nos preparó mucho. Eso te iba a preguntar, es decir, tu experiencia en Argentina, lo que viviste, lo que vivís en Brasil, manejando toda la región, ¿lo que te enseñó eso, la diaria, no te la enseña ninguna universidad? No la enseña ninguna universidad. Yo creo que la experiencia práctica es fundamental. Siempre está esa discusión, es más importante lo práctico, lo teórico. Yo en esta experiencia claramente lo teórico es un background, es una base, es fundamental, pero la experiencia, la práctica, las crisis, las devaluaciones, los cambios de escenario son la mejor forma de aprender y de prepararnos para desafíos mayores en la toma de decisiones, no hay ninguna duda. Stellantis es una empresa global. ¿Cómo haces vos quizás para alguien que está en Europa o en otro lugar que explicarle, no, pero esto es así en esta parte del mundo? Bueno, eso ha sido siempre un gran desafío y yo diría que hasta la pandemia era siempre muy difícil, o sea, requería un gran esfuerzo para poder, digamos, contextualizarlo, la incertidumbre, la volatilidad que teníamos en nuestro país, en nuestra región, para poder ayudar a la toma de decisiones a nivel global. Pero también ha sido una buena escuela, ¿cierto? Porque esa forma, ese desafío para poder explicar es uno de los mejores entrenamientos que tenemos. Ahora, creo que desde la pandemia para acá, el mundo nos entiende más, porque el mundo se volvió mucho más volátil. Me ha pasado digamos, de pares globales que me llaman y me dicen, ¿cómo gestionas la negociación con los proveedores? ¿Cómo gestionas el tema de precios, lista de precios en un contexto de inflación? Ahora nos preguntan. Claro, porque el mundo está con inflación. Porque el mundo empezó, sobre todo post pandemia, empezó a tener una gran inflación y no sabían cómo manejarlo. Entonces nosotros nos volvimos referentes en eso. Ha sido una experiencia interesante. Y estoy hablando de Argentina, pero también Brasil. Claramente Brasil también tiene varias similitudes en ese sentido a la volatilidad argentina, aunque en otro nivel. ¿Alguna vez en tu carrera te dijeron, no, esto no? Y vos dijiste, no, lo hagamos, tu intuición te decía, tenemos que hacerlo, y terminaste ganando, entre comillas? Sí, me pasó. Claramente para eso siempre importa mucho la confianza que uno crea, porque como en cualquier organización social hay una parte hard
técnica, pero importa mucho la confianza y la credibilidad que uno crea. Me acuerdo alguna vez estando en Argentina discutiendo el CFO regional con un contexto argentino difícil, que me llegó a decir, voy a probar estas inversiones en Argentina solo porque vos me las estás presentando. Si no, nunca las habría probado. Que en parte un orgullo, pero se basó en la confianza. Me dijo, ok, si para vos tienen sentido, la voy a probar. Yo no se lo encuentro, más o menos esa fue la respuesta. Y lo implementaron Y lo implementamos y fuimos adelante. ¿Y se puede saber qué fue? Eran algunas inversiones en la planta de Córdoba, ya mucho tiempo atrás. Cuando venís de Brasil y vas a la planta, porque evidentemente hay reuniones, ¿qué te recuerda, no? Empezar a caminar la planta, que ha tenido esas modificaciones, pero digo, te encontrás con gente con la que en tus inicios estaban al lado tuyo. ¿Cómo es esa vivencia? ¿Cómo es esa experiencia? La verdad que para mí es muy linda, muy rica, porque es como que uno siente, yo a veces, ahora cuando lanzamos Titano, por ejemplo, que era, vamos a decir, una de las grandes expectativas que teníamos de siempre, producir una pick-up en Córdoba. Y claramente entré caminando y me acordé de, no sé, 10, 12, 15 años atrás discutiendo qué importante sería tener la producción de la pick-up acá, y lo compartía con algunos que todavía estaban de esa época. Entonces mucho orgullo, mucha alegría. ¿Tu equipo qué es? Digo, el equipo que te rodea, con el que trabajas a diario, ¿qué importancia, qué valor le das? Es todo, Luis. A veces me pregunta mi hijo, ahora ya está más grande, ¿cierto? Me pregunta, ¿y vos qué haces, papá? Decía, ¿qué hago yo? Me preguntaba a mí mismo que yo, gestiono personas. Pero voy a decir, ¿qué haces en el día a día? Y básicamente gestionar personas, ayudar a resolver problemas, tomar decisiones, pero sin un equipo que esté por atrás, que ejecuta, que trae los problemas a tiempo, que levanta los asuntos, que ayuda a identificar los problemas, no haría nada. Claramente el equipo, y tengo un equipo muy fuerte, mi equipo me genera orgullo y admiración de mi parte, porque son muy fuertes. Tengo una combinación de argentinos y brasileros, bien interesante, de mujeres y hombres que están en Brasil, en Argentina, algunos en Chile, y tengo un equipo muy fuerte. Está claro que en algún momento, cuando agarras el lápiz y el papel y decís no, ¿cómo ese no impacta en aquel que viene con la energía y la potencia de decir, Fernando, lo que vos en su momento le planteaste a quien estaba arriba tuyo y que finalmente lo ejecutaron, que no se caiga esa iniciativa o que pierda la esperanza? ¿Tenés que explicar mucho? Hay que explicar. Yo creo que, en ese sentido, como te decía, soy muy racional. Lo importante es un no con una explicación. ¿Por qué no? Claramente, las personas pueden estar de acuerdo o no, ¿cierto? Porque son visiones. Pero yo creo que cuando uno da fundamentos, explica el por qué el no, en general eso genera confianza y va construyendo una relación también, porque la próxima vez la persona va a decir, ok, si quiero un sí, tengo que traer fundamentos también, tengo que traer por qué sí. Y eso va generando para mí confianza y construcción de equipo. ¿Hubo algún momento dijiste, uy, esto no va más, me cansé, largo todo? ¿O algo que hayas dicho, che, qué difícil esto, qué hago? Cuando me fui de Brasil a Argentina, año 2018, yo era el CFO en Argentina de Fiat Chrysler en ese momento, y me fui como controller de compras de la región. Bueno, cambié de casa, de país, de ciudad, de posición, de exposición, porque era diferente la realidad de esa función en Brasil que la que tenía en Argentina, y fue un desafío grande. Nunca llegué a decir me voy, pero en un momento dije, estaba mejor allá, parecía que estaba mejor allá. Hoy claramente te digo que fue la mejor decisión que tomé en mi carrera profesional, pero tuve a esos momentos, que es natural, ¿cierto? El proceso de aprendizaje. Bueno, recién hablaste de Titano, Córdoba, producción del Cronos, 500.000 unidades. Hoy. Exactamente, y que seguro al Siena lo va a pasar en muy poco tiempo, que creo que tengo entendido que es el modelo más fabricado aquí en la planta de Córdoba. ¿Es muy caro producir un auto eléctrico? Bueno, ahí es una buena pregunta, Luis. Hay diferentes niveles de electrificación.
El carro eléctrico puro, que solo funciona con la batería cargándola, todavía tiene una diferencia de costo muy grande con un carro a combustión. Por ahí vos me vas a ver y le pido perdón, que digo carro, ¿viste? Sí. Pongo algunas palabras en portugués. Pero se entiende. Okay. Los colombianos me entienden, ¿no? Entonces los autos eléctricos puros todavía tienen una diferencia de costo muy significativa, pero hay niveles de hibridización. Entonces dependiendo del nivel de hibridización, carros híbridos ya es diferente, ya comienza a ser más competitivo y también puede ser lo que se llama un híbrido, un full híbrido o los mild híbridos o los híbridos más leves, donde el motor, el eléctrico ayuda al consumo de la combustión a ser mejor. Entonces ahí ya los costos son más accesibles y es muy importante para nuestra región, porque en nuestra región la accesibilidad es fundamental. La infraestructura para poder avanzar con autos eléctricos, ¿crees que en Latinoamérica, si miramos los países principales, Brasil y Argentina, todavía le está faltando? Yo creo que para imaginarnos un nivel como el europeo, sin dudas, le está faltando. Y sinceramente, esto es muy importante y es uno de los lemas de Stellantis, sobre todo en esta nueva gestión, ¿no? Que es customer centric. O sea, tenemos que escuchar lo que el cliente quiere. Y el cliente quiere, por ejemplo, hacer un viaje de 800 kilómetros y no tener problemas para poder manejar. Entonces, claramente todavía no tenemos una infraestructura para un auto eléctrico puro, full, para grandes distancias. Que te lo permite quizás Uruguay y Chile. Exactamente, países, sobre todo Uruguay, ¿cierto? Con una geografía menor, con una gran ciudad que concentra la mayor parte del parque automotor. Brasil absolutamente es diferente, Argentina también por su geografía y su extensión. Entonces yo creo que lo importante es tener soluciones para lo que el cliente quiere, que es diferente. Claramente, para el cliente urbano, tal vez un segundo vehículo para moverme en la ciudad puede ser una buena solución. Para grandes distancias yo creo que el autocombustión o el híbrido, que puede ser una buena solución, encaja más, funciona más. Eléctrico versus híbrido. Ahí estás planteando vos que a nosotros, por la cuestión de distancia, infraestructura, y está la mirada, digo, de la industria en general, ¿crees vos que vaya hacia ese rumbo? Brasil viene un par de pasos más adelante que nosotros. Sí, Brasil viene un par de pasos también porque la legislación brasilera es bastante rigurosa en tema de emisiones, CO2 y la hibridización es también necesaria como un requerimiento legal. Pero claramente yo creo, sí, nosotros tenemos un plano estratégico que apunta mucho a lo que estamos viendo que el cliente quiere, que es mucho más esa solución híbrida, que tiene varias ventajas. Uno asociado a la infraestructura, como hablábamos, otra asociada a la accesibilidad. Brasil, el auto híbrido es electricidad más alcohol o un biocombustible. Lo que le llamamos, son motores híbrido flex. Tenemos patentada una tecnología desarrollada por Stellantis. Stellantis en Brasil y en la región tiene un centro de ingeniería, el más grande de todas las automotrices en la región, más de 5.000 ingenieros. Y con el desarrollo propio en la región, desarrollamos la tecnología que le llamamos BioHybrid, que es exactamente eso, la combinación de los motores flex con batería eléctrico. El flex claramente porque el cliente puede querer cargar gasolina, nafta, pero también etanol, es indiferente. Y claramente como solución para el ambiente y CO2 es una solución excelente. El desarrollo del uso del etanol en Brasil yo creo que ha sido un punto llave que Brasil ha conseguido y lo diferencia de otros mercados. ¿Y cuánto tiempo nos ha sacado, digo, si tuvieras que ponerlos en años, es una década, cuánto tiempo lleva Brasil implementando una política de estas características? No, son varias décadas, pero claramente fue una apuesta del gobierno brasileño también por las características propias del país, etcétera, de la apuesta al uso del etanol. En ese sentido es algo muy particular de Brasil. Hay muy pocos países en el mundo fuera de Brasil. India está explorando eso. Algunos países de África lo están explorando. Pero ha sido una política muy brasilera, vamos a decir así. Argentina sigue los patrones del resto de los países, vamos a decir así. Brasil se ha diferenciado en ese punto. Vamos a cuestiones disruptivas. Hoy está la suscripción
de una plataforma para ver televisión. ¿Te imaginas algún autos que puedan utilizarse por suscripción? Claro, claro, es una tendencia. Yo creo que esa combinación de la digitalización de la tecnología con el uso de los vehículos es una tendencia clara. Estamos trabajando en eso también en Stellantis. Digamos, no hablamos mucho más de ahora de autos, hablamos de soluciones de movilidad. Un software. Soluciones de movilidad, exactamente, exactamente. Y lo estamos viendo, ¿cierto? Por ahí la velocidad no es la misma que en otras regiones, en otros países, pero de a poco vamos en ese camino también y es parte de nuestra estrategia. Las automotrices, digo en general, están pensando en que el auto sea un celular con ruedas y en donde quizás en no mucho tiempo tengan que tener, así como tienen ustedes en Brasil, una unidad de ingenieros, de gente que esté pensando, che, hay que diseñar el software y la actualización y que sea mucho más importante eso que la carrocería? Sí, claramente. Ahí es muy importante trabajar también en asociaciones con los grandes players de tecnología, claramente. Un poco porque, digamos, capturar el avance que tienen estas empresas internamente no es un proceso simple y lleva mucho tiempo. Entonces es muy importante los acuerdos para trabajar en forma conjunta. Pero es una tendencia claramente, depende mucho por ahí el uso del vehículo, ¿cierto? Pero claramente el auto autónomo venía a una velocidad muy acelerada, se frenó un poco, pero va a retomar y va a ser un instrumento de uso, por lo menos de uso urbano con seguridad y probablemente también otras utilizaciones. Bueno, hoy las grandes compañías están en Estados Unidos. ¿Algo de eso están desarrollando? ¿Van un poquito más adelante? Sí, exactamente, exactamente. En Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, ¿cierto? Se está trabajando mucho y ya hay mucho uso de auto autónomo, sin dudas. Fernando, hablábamos recién de la infraestructura. Hoy tener un auto eléctrico requiere también un lugar a donde lo puedas cargar. Está la iniciativa de las empresas provinciales de energía de dar una banda tarifaria con descuentos si lo haces de noche. ¿Está pensando quizás Stellantis o digo la industria, porque evidentemente todas están mirando los autos eléctricos, en el negocio del surtidor eléctrico? No es algo core, en principio no es algo core de la industria. Claramente ahí también se puede trabajar en acuerdos para facilitar eso, pero no en el desarrollo propio, digamos, en principio. Okay. ¿Qué te imaginas de la industria automotriz en la Argentina en 10 años? Una pregunta desafiadora. Digo porque la industria del hidrocarburo es muy fuerte. Exacto, exacto, es verdad. Yo creo que la tendencia a la electrificación es algo que es inevitable, es una tendencia que va a llegar. Tal vez lo único que es difícil de prever exactamente es la velocidad. Pero yo creo que es una necesidad. Va a ir caminando hacia la electrificación todo el mundo automotriz. Como digo, la velocidad es diferente. Europa ya está en un paso más adelantado, China ni hablar. Yo creo que en Sudamérica es un camino que es inevitable. O sea, me imagino de acá va a muchos años, sin duda, una evolución fuerte de la electrificación en Argentina. ¿En qué momento exactamente y a qué velocidad? Más difícil de prever. Pero es una tendencia natural, va a ocurrir. ¿Qué es Leapmotor? Buena pregunta. Leapmotor es una nueva marca de Stellantis que va a llegar a Argentina. Ya la lanzamos en Brasil y en Chile en los últimos meses del año pasado, con mucho éxito. Tenemos productos muy, muy interesantes y sobre todo, Leapmotor trae una tecnología que es innovadora para la región. Existe en algunas partes del mundo, pero no en la región, que le llamamos RIV, muy técnico. Básicamente lo que permite es siempre tener la experiencia de conducción eléctrica. Los autos híbridos, en general uno maneja cierta cantidad de kilómetros como eléctrico y después de que se acaba la capacidad eléctrica, que no es tan amplia, no sé, 80, 100 kilómetros, 120, comienzo a dirigir un carro a combustión. Sí. Esta solución tecnológica de Leap
permite siempre conducir a eléctrico, aun cuando es un híbrido, porque el motor a combustión es un generador que va recargando y manteniendo siempre el motor eléctrico como quien tracciona el auto. Entonces es excelente como experiencia y obviamente es una solución accesible porque es híbrida. Entonces es mucho más accesible que un eléctrico puro. Entonces es una solución tecnológica interesantísima, los productos son muy, muy interesantes. Para completar la respuesta, LIP es una marca china donde Stellantis tiene una participación importante y donde tenemos un acuerdo de comercialización de que todos los vehículos fuera de China los distribuye y los comercializa Stellantis. Entonces, también LIP permite traer un auto chino garantizado por una automotriz histórica. Las tradicionales, digo. La más fuerte de Argentina, además. Y hay que te digo yo, ¿cómo confluye la ideología de una startup china que se transformó en una empresa y una industria tradicional como la de Stellantis con marcas muy fuertes como Fiat, como Peugeot, Citroën? Bueno, creo que es una forma inteligente de apuntar a un público que no es el mismo y de darle a ese público la tranquilidad del respaldo y la solvencia en lo que es redistribución, postventa, atención al cliente de una automotriz consolidada, en la Argentina, en Brasil, en la región como un todo, con décadas y décadas de experiencia en el mercado. Entonces es una combinación para mí súper ganadora. Tengo una expectativa fuertísima con Leapmotor. Fernando, te agradezco que hayas compartido esta entrevista. Muy interesante conocer estas historias de gente que salió de la universidad, que se desarrolló en su ciudad, en su provincia y que ha tenido y llega a posicionamientos tan relevantes para la región. Más allá de los números, que seguramente los de arriba miran, ¿cómo te gustaría ser recordado adentro de Stellantis? En ese sentido, lo que me gustaría que recuerde primero es la calidad humana. Espero primero responder a eso, que me parece importante, el respeto hacia el otro, pero sobre todo alguien que ayudó a construir una historia de éxito de Stellantis en la región, como ha sido hasta ahora. Stellantis es claramente la automotriz más importante de la región. No lo mencioné, pero 1 de cada 3 vehículos que se venden en Brasil, casi, y 1 de cada 3 vehículos que se venden en la Argentina, 30%, casi 1 de cada 3, son de Stellantis, de nuestras distintas marcas, y 1 de cada 4 en todo el continente latinoamericano. Entonces, ser un actor importante de esa historia, claramente desde mi granito de arena, que es un trabajo de cientos de personas, de miles de personas, de todo el equipo de Stellantis, haber ayudado a eso, haber ayudado también al desarrollo de Stellantis en la Argentina y en Brasil, en la región, es lo que quiero que se recuerde, además de esa calidad humana, de respeto y profesional que creo que trato de hacer y de realizar día a día dentro de la empresa. Fernando Escatena, gracias por acompañarnos. Gracias, Luis, un placer. Igualmente.